Ahora, ya calculamos cuál va a ser la resistencia a la fatiga del material con el que está hecho la probeta. Pero cuando vayamos a diseñar una pieza, seguramente no va a tener ni la forma que tiene la probeta, tampoco va a tener el tamaño que tiene la probeta, tampoco va a tener el acabado superficial que tiene la probeta, tampoco va a tener la temperatura de operación con el que se fracturó la probeta, tampoco va a tener el tipo de carga que es flexión en la probeta. Entonces, esas condiciones que se tuvo para fracturar la probeta, cuando vayamos a diseñar una pieza, algunas sí se van a aparecer, otras no. Por lo tanto, todo lo que se explicó de forma verbal en las diapositivas pasadas, aquí lo tenemos con una ecuación. Esta ecuación se le conoce como la ecuación de Marín. Y nos dice la resistencia a la fatiga real de la pieza que vamos a diseñar va a depender de 5 factores. Esos factores van a modificar la resistencia a la fatiga de la probeta que se conoce como SE'. Entonces, nosotros tenemos que calcular cada uno de esos factores. El factor Ka se refiere al factor de modificación de la condición superficial. Recuerden que la probeta es un acabado tipo espejo y las piezas que vamos a diseñar no todas van a tener ese acabado superficial. Tenemos un factor KB que es el de tamaño. El tamaño de la probeta ya está normalizado, pero nosotros seguramente vamos a diseñar piezas mucho más grandes o más pequeñas. El factor de modificación de carga KC, la probeta se llevó la fractura por flexión. A lo mejor nosotros vamos a diseñar piezas que sean sometidas a flexión o a tensión o torsión, etc. Factor de modificación de la temperatura, que es el factor KD, el factor de confiabilidad, el factor KE, el S', que es el límite de resistencia a la fatiga de la probeta, y este es el valor que queremos encontrar, que es el límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de la máquina en la geometría y condición de uso. Factor de superficie Ka. ¿Cómo lo calculamos esto? En la probeta teníamos una probeta pulida con un pulimento muy fino en dirección axial. En la pieza real que vayamos a diseñar se va a tener un acabado superficial bajo. Esto va a provocar que el límite de resistencia a la fatiga de la probeta disminuya. ¿Por qué? Porque hay una mayor rugosidad en la superficie que produce un fenómeno de concentración de esfuerzos, que es lo que ya dijimos anteriormente. Y tenemos esta ecuación. El factor de superficie A, ocupamos conocer su esfuerzo último a la tensión y dependiendo el acabado superficial van a ser los valores de A y de B que vamos a utilizar en esta ecuación. Muchas de las piezas que vamos a diseñar, por darles un ejemplo, van a tener que ser maquinadas para alcanzar su tamaño definitivo. Si nosotros estamos trabajando en el sistema internacional con unidades en megapascales, primero calculamos el SUT del material y el valor A para esta condición maquinada va a ser 4.51 y el exponente B va a ser menos 0.265. Por otra parte, si nosotros estamos manejando el sistema inglés, entonces vamos a utilizar el factor A de 2.7 y el exponente B va a ser exactamente el mismo. Factor de tamaño.
La probeta, su sección transversal es circular y tenemos un diámetro normalizado con estas dimensiones. En la vida real o en la pieza real puede que tengamos una sección circular, así como la probeta, pero con un diámetro diferente. Si la pieza que vamos a diseñar tiene esas condiciones de sección circular, pero con diámetro diferente, y la carga que provoca fatiga en el material es una carga axial, entonces el KB es igual a 1. Independientemente si la pieza está muy grande o muy pequeña, ese factor de tamaño es 1. Sin embargo, si la pieza que vamos a diseñar es sección circular y tiene un diámetro diferente y está sometida a flexión o torsión, entonces tenemos que identificar cuál es el diámetro y si estamos nosotros en el sistema internacional, tenemos que checar este diámetro diferente en qué rango cae. Si por ejemplo cae en el rango de 2.79 a 51 milímetros, la ecuación para encontrar el factor de tamaño va a ser KB igual a 1.24 veces el diámetro elevado a la menos 0.107. Por otra parte, si el diámetro que vamos a diseñar la pieza cae entre 51 y 254 milímetros, ahora la ecuación que vamos a usar es KB es igual a 1.51 veces el diámetro de diseño elevado a la menos 0.157. Ahora, si la pieza que vamos a diseñar es circular y tiene un diámetro diferente, pero la pieza no es rotativa, vamos a usar este diámetro equivalente. Antes de seguir, ¿a qué se refiere esto? La probeta cuando la montamos a la máquina, la probeta gira y la carga es constante hacia abajo en la máquina. Entonces la variación de esfuerzos es provocado porque la pieza está girando. Habrá casos en el que nosotros diseñemos una pieza donde la pieza no vaya a girar y quien esté provocando la variación de esfuerzos va a ser flexión alternante o torsión alternante. Si tenemos ese caso donde la pieza que se va a diseñar es estática y quien provoca la variación de esfuerzos es flexión rotativa y torsión rotativa, entonces el diámetro de la pieza que vamos a calcular lo multiplicamos por 0.37 y este diámetro equivalente lo vamos a buscar en cuál de estos dos rangos cae. Si cae en este, metemos el diámetro equivalente y hacemos esta operación. Si la pieza que vamos a diseñar es una sección no circular, entonces vamos a usar esta ecuación. Dice aquí, el diámetro de una probeta de sección circular sometida a flexión rotativa que tenga un área del 95% del esfuerzo igual al área del 95% del esfuerzo de la sección considerada. Si tenemos una sección rectangular que va a ser sometida a flexión o a torsión, yo tengo aquí, esta es la base, esta es la altura. Si yo conozco las dimensiones de la pieza que voy a diseñar respecto a su base y esa altura, multiplicamos estos dos valores, le sacamos la raíz y esto lo multiplicamos por 0.808. Este diámetro equivalente que nos arrojó va a ser el diámetro que se puede ligar a una sección circular con esta ecuación.
Ya que tengamos este diámetro equivalente, lo vamos a introducir en cualquiera de estas dos relaciones para obtener el KB correspondiente. Tenemos aquí un factor de modificación de carga. Si la pieza que vamos a diseñar está sujeta a flexión, pues es 1. ¿Por qué? Porque la probeta se llevó la fractura con flexión. Entonces, si la pieza que voy a diseñar también la forma en que vamos a fatigarla es flexión, entonces el Kc, que es el factor de modificación de la carga, pues es igual a 1. Si la pieza la vamos a llevar a la fractura con una fuerza axial, el factor Kc es 0.85. Si vamos a aplicar torsión, para fracturar la pieza es 0.59. Factor de temperatura. La probeta, cuando se llevó la fractura, se hizo bajo una temperatura de 20 grados centígrados. Si la pieza que vamos a diseñar va a operar a una temperatura de 20 grados centígrados, entonces el factor es igual a 1. Sin embargo, si nosotros esta pieza que vamos a diseñar va a estar sometida a una temperatura de 400 grados centígrados, entonces ese factor de temperatura, su valor va a ser 0.9 y así sucesivamente. Factor de confiabilidad. En esta tabla del lado izquierdo tenemos los factores de confiabilidad, más bien los porcentajes de confiabilidad. Y en la tercera columna tenemos el factor de confiabilidad. Si nosotros queremos que los datos de la resistencia y la fatiga tengan una confiabilidad del 50%, entonces vamos a utilizar un factor de confiabilidad de 1. Pero como es lógico, nosotros queremos que los resultados sean mucho más confiables. Entonces, entre más alto sea el valor de confiabilidad, vean qué pasan con los factores de confiabilidad. Empiezan a reducirse. Entonces, si yo necesito que los datos de mi diseño tengan una confiabilidad del 99.9%, entonces yo voy a utilizar un factor de confiabilidad de 0.753. Bien, pues con esto terminamos la parte teórica del diseño bajo carga dinámica o fatiga, y en los próximos videos vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer el cálculo del límite de resistencia a la fatiga de la pieza real. Vamos a calcular los esfuerzos alternantes, esfuerzos medios, y dependiendo del problema, pues vamos a calcular el factor de seguridad o definir tamaños y formas de las piezas para que cumplan con las condiciones del problema. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.